Bien, hola a todos. Hola, buenas tardes, buenas noches. Pues bien, gracias por la espera. Estábamos dando unos minutitos a que llegaran el resto de los compañeros y pues como siempre quien no se pueda conectar pues se pone al día con la grabación. Sí. Bien, pues eh, para el día de hoy teníamos previsto el tema de la apropiación, siguiendo con la lógica, con el hilo, digamos, de discusión que teníamos. La semana pasada hablábamos de la política y más bien de lo político y tratábamos de tensionar allí que entendíamos por política en lugar del acuerdo y del común, ¿no? Más bien como una potencia del desacuerdo, del disentir, de la confrontación, ¿sí? Y eventualmente, a lo largo de esos casos, nos fuimos topando con el asunto de la colectividad, que será un tema que abordemos como tal más adelante, pero en algún momento de esa discusión sobre la colectividad apareció el problema de la reapropiación, de la reutilización, incluso decíamos de la parasitación, ¿no? De ciertos circuitos de comunicación que ya existían dentro de los que se inscribían estas prácticas activistas para, de alguna manera, producir sus intervenciones, sus mensajes, etcétera, ¿no? Y les decía que a partir de allí vamos entonces a abordar el concepto de la apropiación o la reapropiación, y en realidad casi como una de las prácticas fundamentales de muchas de las obras que hemos estudiado hasta este momento y de las que nos faltan por estudiar. ¿Sí? En buena medida para algunos autores, sobre todo quienes, no tanto quienes se han concentrado en el paradigma de lo contemporáneo, sino de lo postmoderno. Por ahí ya habíamos discutido esa diferencia en algún momento y les recomendaba leer quizá a Arthur Danto, ¿no? Si es que no lo han hecho ya en los otros cursos. Para tanto, quizá en ese paradigma no de lo contemporáneo, sino lo postmoderno, la apropiación y la reapropiación ha sido una práctica vital. ¿Sí? Quizá lo mismo para autores como Douglas Crimp, en fin, hay toda una línea de pensamiento que se ha concentrado en pensar la reapropiación. Ese es el tema que nos ocupará hoy, ¿ok? Entonces, realmente es una agenda ambiciosa porque pretendo dividir la sesión de hoy en varios momentos que me permitan ir conectando estas ideas para argumentar por qué es tan importante pensar estas prácticas, al menos las de este diplomado, las que hemos visto aquí acotadamente, pues, por qué sería tan importante pensarlas desde ese paradigma de la reapropiación y por qué al hacerlo es tan importante también poner en crisis la noción de autor. ¿Sí? Y en ese sentido quizá la clase de hoy pueda resultar polémica tal vez o tensa en comparación a otros temas o perspectivas incluso que hayan estado siguiendo en los otros cursos, y bueno, de eso se trata un poco, ¿no? Como de tratar de habitar esa tensión, ese intersticio entre esos otros enfoques y el de hoy. En ese sentido, me gustaría invitarlos, porfa, a tomar la palabra, ¿no? Cuando lo deseen, a interrumpir, a tratar de aportar la discusión, porque estoy seguro que las cosas que han estudiado en los otros seminarios de este diplomado, sobre todo que tengan todo el asunto que tiene que ver como con la conceptualización de la estética moderna, en tanto que concepto, en tanto que aparataje más bien conceptual, que funda, que sostiene en buena manera la forma de pensar del occidente moderno, liberal, y además específicamente la noción así claramente humanista del arte moderno. Creo que toda esa discusión podría sumar mucho para lo que vamos a tratar de desestabilizar hoy. ¿Sí? Entonces, por favor, digo, yo les voy a compartir ahora cuál es un poco el camino que me gustaría recorrer con ustedes, pero insisto, interrumpan, pregunten, comenten, polemicen, ¿sí? Cuanto quieran. Bien, la idea de hoy es dividir la sesión en varios momentos, pienso al menos unos 5, digamos una suerte de prólogo que tomaré a continuación, eh, 3 capítulos después y quizá un epílogo. Y esa será como la idea de la sesión de hoy. 5 momentos, en primer lugar, para tratar de introducir precisamente la idea del autor y qué papel ha jugado hasta ahora en esa construcción, en esa arquitectónica del arte moderno, en el pensamiento moderno en general de Occidente. Es un primer capítulo en el que tratemos de relacionar la película que les pedí que vieran, ojalá lo hayan podido hacer, de Agnès Varda, y todo lo que ella propone allí, tratar de relacionarlo con las cosas que hemos visto hasta ahora en el curso. Voy a hacer una pequeñísima reconstrucción de la idea del montaje como práctica fundamental del arte contemporáneo. Un tercer momento, el segundo capítulo de esta clase de hoy, me gustaría que sea una revisión propiamente de algunos casos de arte contemporáneo donde esa reapropiación o ese montaje o remontaje haya sido fundamental para sus procederes.
Y un último momento, un tercer capítulo, digamos, donde hablemos de tres casos particulares que para mí son, como siempre, ¿no? No es que sean los únicos, sino que para la discusión que a mí me interesa sostener serían quizás los más significativos, ¿sí? Para cerrar, quizás sumaría un pequeño epílogo donde pongamos en crisis cuál es la relación entre la autoría, el arte y todo un sistema de las humanidades que ha hecho énfasis en el arte como un producto y en ese sentido entiende la autoría como una función meramente económica, ¿sí? De intereses meramente mercantiles. Entonces, quizá a través de esos 5 momentos tratemos de articular la reflexión para pensar por qué es tan importante, eh, digamos, situarnos desde ese carácter eh, de la diseminación, digamos, del sentido a partir de la reproducción. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Les parece bien la agenda? ¿Alguien tiene algo que agregar antes de empezar? Suena ambicioso, pero bueno, yo creo que quizás un poco de disciplina lo logramos. ¿Sí? Bueno, pues entonces empiezo yo, si quieren, con este pequeño prólogo. Me interesa que la clase de hoy, aunque toque el tema de la apropiación, gira en torno, como les decía, a la crisis de la autoría, ¿sí? Como un concepto que ha sustentado buena parte de lo que entendemos hoy como ese sistema de lo artístico. Para ello les dejé dos textos, había dos opciones, digamos, ¿no? Dejarles los dos textos clásicos sobre estos temas, ¿sí? En el campo al menos de la filosofía contemporánea, o pedirles que vieran esta película que es maravillosa, a mi parecer, ojalá la hayan podido. Decidirme por la película también para variar un poco el tipo de recursos con el que armamos el curso, el seminario, y dejar los dos textos clásicos para que yo se los comentara. Se los compartí ya, se los señalo. Son un texto de Roland Barthes titulado La muerte del autor. Es un artículo muy, muy, muy cortito, pero muy famoso. Es de los 60 y sigue siendo muy influyente. Está ya en la carpeta de material complementario. Y van a conseguir también ahí mismo otro textito, quizá un poco más largo, y que se escribe unos años después, creo que a principios de los 70, de Michel Foucault, titulado ¿Qué es un autor? Entonces, entre la muerte del autor y ¿qué es un autor? Tienen dos textos clásicos para entrar a esta discusión, ahí los tienen ya a su disposición. Yo los voy a comentar nada más brevemente para tener un terreno desde donde partir. Lo que propone Barthes en este artículo sobre la muerte del autor es básicamente pensar que el autor, en tanto que figura, en tanto que personaje, es claramente una idea que nace con el propio pensamiento moderno de Occidente, es decir, el propio momento en el que se secularizan los saberes y dice él, se redescubre la potencia de la persona humana, es decir, del individuo, del sujeto, ¿sí? Como individuo, como ser singular, pues. Es decir, que no podríamos pensar tanto en términos de autoría previo a ese paradigma moderno, ¿no? Y en buena medida ese paradigma moderno coincide, digo, hay discusiones cronológicas al respecto, pero pareciera coincidir con el nacimiento de lo que llamamos arte, es decir, más o menos en torno al Renacimiento. Entonces hay función autoral, digamos, allí donde había una cosa que podíamos llamar o atribuir con cualidades supuestamente artísticas. En ese sentido, el autor no es tanto un sujeto que hace algo y que firma y al cual se le atribuye una producción en particular, sino que es más bien una relación, dice él, muy complicada de condiciones sociales y culturales, ¿sí? Que en su caso en particular data desde más o menos mediados del siglo entre 15 y 16, ¿sí? Quizá más hacia el 16. Esto es fundamental, ¿sí? Y piensa él además que en ese sentido la cultura nunca ha sido la producción de sujetos singulares, ¿sí? Sino que la cultura, dice él, se los leo tal cual, la cultura en sí es un texto que está tejido de citas que provienen de 1000 focos distintos, ¿sí? La cultura como una suerte de tejido, ¿sí? Que se escribe a través de la intervención de muchas personas en distintos tiempos, de forma asíncrona, o aún mejor, de forma anacrónica, es decir, de un tiempo que no tiene un tiempo específico, ¿sí? Es decir, que lo que entendemos por cultura, esas grandes saberes, prácticas, etcétera, que hemos heredado, en realidad no pueden ser identificadas de manera singular a través de uno u otro, ¿sí? De tal autor o de tal autora, sino que en realidad son la consecución de una serie de montajes, transposiciones, de préstamos, de citas, de robos, ¿sí? De distintos sitios que ocurren al mismo tiempo. Y en ese sentido, para él, un texto, él no piensa quizá tanto en las prácticas artísticas, sino en la escritura, evidentemente, ¿no? Está pensando en las novelas y demás.
Para Barthes, en ese sentido, un texto no sería como tal, o más bien, quien es autor, ¿sí? No es tanto el sujeto que escribe el texto, ¿sí? Sino que es el propio lenguaje del autor. Una cosa mucho más abstracta que se conecta desde mil focos distintos y que parecieran no tener un lugar específico, o un lugar no del todo identificable. ¿Sí? No sé si me siguen hasta aquí. Es decir, que quien tiene esa función de autoría es más bien el lenguaje en sí mismo, la capacidad de hablar y de conectar y de hacernos a entender, y no tanto el sujeto que lo usa. ¿Me siguen? Es decir, que estas palabras que estoy usando en este momento las estoy diciendo yo, por supuesto, pero yo no soy el autor de ellas. O si bien puedo ser el autor de ellas en la medida en que escribo algo, yo que sé, un paper, un artículo, un libro, el guión por una película, quizás soy el autor de ellas, más no su propietario. No me pertenecen, no son mías. ¿Me siguen? Si fuesen mías y solo yo pudiese usarlas y entenderlas, no habría lenguaje, no habría capacidad de que ustedes me estuviesen entendiendo en este momento. En ese sentido es un espacio para el habitar del común. ¿Me siguen más o menos o no? Es decir, es tanto suyo como mío como de nadie, en realidad. Yo estoy simplificando demasiado el argumento de Barthes, pero por ahí va. Y tú al texto, la muerte del autor, precisamente porque para él la muerte del autor es lo que es necesario pagar para el nacimiento mismo del lenguaje, para que exista la función del lenguaje como tal, para que exista tal cosa como la escritura. Y aún más, para que exista otro personaje del cual solemos olvidarnos, que es el lector. Es decir, dice él, solemos atribuir demasiado el sentido, entre comillas, cuidado con esta palabra, el sentido de las cosas, el sentido del lenguaje, el sentido del arte, solemos atribuírselo demasiado al autor, a quien se supone que lo hizo, y no tanto a quien le llega, ¿sí? Con quien va a estar en comunicación, con quien va a estar en diálogo esa producción, esa obra, ese texto, esa novela, esa película, lo que sea. ¿Siguen? Es decir, parece él mover, recorrer el acento del autor al lector, ¿sí? Donde muere el autor, nace el lector, precisamente porque lo que nace es la escritura, capacidad de escribir. Y la capacidad de escribir, y con esto voy conectando al otro texto para cerrar el prólogo, la capacidad de escribir es siempre, necesariamente, la capacidad de reescribir. Solo tiene sentido la escritura en tanto que pueda ser reescrita. Y esto quizá no lo dirá tan claramente allí Barthes ni Foucault, sino que lo conseguirían tal vez en otros textos como los de Derrida, ¿no? Más específicamente, quizá les apunto aquí el texto específico donde podrían conseguir esta reflexión si es que les interesa. Un pequeño artículo que escribe, es una conferencia en realidad que dicta Derrida, titulada Firma, Acontecimiento, Contexto. La clave, dice Derrida allí, del lenguaje, de la escritura, es que sea reescribible. Por eso utiliza la idea del contexto y por eso piensa en la firma, ¿no? La idea de que el autor firme algo es que luego alguien más pueda volver a firmarlo a su vez replicándolo, y utiliza allí la palabra iterabilidad. La iterabilidad del lenguaje sería la capacidad que tiene de iterar o de itinerar, también podríamos decirlo así, es decir, de ser transpuesto de un sitio a otro. Que estas palabras que estoy utilizando yo ahora las puedan reutilizar luego después para otro contexto, así como yo las estoy utilizando porque las tomé a su vez de otra parte antes. ¿Me siguen o no? Sí, profe, porque si los textos fuesen cerrados y no se pudieran dar nuevas interpretaciones, serían prácticamente como lenguas muertas o algo que no, como que no tendría capacidad de existir más allá de, no, no sería una idea abierta, pues, es lo que yo estoy entendiendo. Sí, y más que una idea abierta es su carácter social, es decir, el lenguaje como una práctica social, es decir, como una forma de relacionarnos. ¿Sí? El sentido de lo abierto quizá, digo, no me gusta porque creo que está muy amañado por el campo de la semiótica y así, ¿no? Pero sí, yo estaría de acuerdo en la medida en que ese carácter abierto del que tú hablas tendría que ver con que alguien más se pueda hacer cargo de él después de A mí. la reinterpretación me refiero, a que alguien más lo Sí, pueda interpretar. también creo que esa palabra estaría amañada para mi gusto, pero por supuesto, se trataría de la reinterpretación. Creo que Barthes sí lo pensaría así, ¿no? Derrida quizá no. Derrida quizá pensaría en cómo esa marca se reinscribe o cómo esa huella se remarca, ¿no? Es decir, cómo la marca que yo dejo, la marca que deja mi escritura, mis palabras, mis clases, la película que vieron, cualquier obra, cómo esa marca se puede volver a remarcar en otro momento por alguien más. ¿Me siguen? Esto tendría que ver con el primer texto, con el de Barthes y la idea de la muerte del autor. Y piensa en la muerte del autor precisamente porque lo que invita allí a pensar es en cómo imaginar prácticas artísticas, ¿sí?
sin esa sombra, ¿no?, del sentido atrapado y vigilado por el autor. Es decir, pensar que una obra solo tiene un sentido o solo puede implicar una cosa porque es la que supuestamente su autor deseaba. Como al producir esa obra lo que queda es arrojada a una incertidumbre y a una apertura, quizá, como dice Gerardo, en ese mar de lo social. ¿Sí? Y eso lleva al segundo texto, y con esto cierro este prólogo, de Michel Foucault. Para Foucault, en ese texto que titula como una pregunta, ¿qué es un autor?, lo principal tendría que ver con preguntarnos por qué hemos hecho tanto énfasis en el autor como un sujeto, ¿no?, como un alguien, como un personaje, dice él, como un nombre propio también dice, cuando en realidad pareciera, por lo que nos ha enseñado la historia del pensamiento, la historia de la filosofía, la historia del arte incluso, pareciera que el autor en realidad es una función social. Es decir, no es un alguien, sino que es un algo. Explico, lo que sugiere allí Foucault es que el autor no es tanto un sujeto, no es tanto una persona que ha escrito algo y por ende de pronto se le confieren una serie de atribuciones, sino que es más bien la combinación de una serie de factores que hacen posible que la escritura de ese algo por ese alguien en particular resultara en ese algo que llamamos autoría. Está un poco abstracta la clase hoy, lo admito, pero creo que tiene que ver precisamente con pensar cómo vamos a desmontar ese aparataje, ¿no?, de la autoría para privilegiar estas otras prácticas que veremos a continuación. Entonces, insisto, para Foucault aquí, el autor no es tanto un alguien, sino un algo. No es un quién, sino un qué. ¿Y qué es? Una función de relaciones sociales. Para él, institucionales. Eso atraviesa asuntos históricos, sociales, pero sobre todo económicos, claro. Y no es, dice él entonces, azaroso que la idea del autor y sus derechos, tan famosa frase, el derecho a autor, venga de la mano con la eclosión del sistema capitalista moderno después de la Revolución Industrial. Más específicamente después del nacimiento claro, ¿no?, distinguible de la industria editorial. ¿Sí? Entonces, con este prólogo quiero dejar algunas ideas sobre la mesa para repensar la idea del autor, no tanto como el sujeto que simplemente porque hace algo y lo firma se le atribuye entonces una suerte de poder, ¿no?, especial que controla, amarra y vigila los sentidos, sino que más bien es una suerte de combinación de muchos factores que tienen que ver con asuntos sociales, históricos y quizás sobre todo económicos, que vigilan esa supuesta autoría, ¿sí?, y distinguen, ¿no?, esa autoría en unos sentidos de otros. Y sobre todo se quedan con los otros sentidos que tienen que ver con la propiedad. ¿Sí? Muchas veces parece que hablamos de derechos de autor solo como el que es propietario de algo. Y de eso va a tratar el epílogo con el que quisiera cerrar la clase. ¿Sí? Tratar de repensar ese espacio de la autoría más allá de esa pulsión meramente económica. ¿Ok? Vale, eso como una introducción, digamos, para que tengan allí esos textos. Son textos muy largos y pesados y la verdad yo preferí dejarlos de lado y concentrarnos en la película. Entonces pasemos al primer momento de la clase. Me gustaría dedicarle unos minutillos a quien haya visto la película para comentarla, cuáles fueron sus impresiones, qué les pareció, un poco qué entendieron, por qué creen que les dejé ver esa película, por qué creen que esa película podría tener algún sentido para las discusiones de este curso. En fin, discutamos siquiera unos 2 o 3 minutitos y luego entramos a los casos que les quería compartir. Así que pues no sé, les dejo la palabra. Quien haya visto la película y quiera compartir algo, pues... Pues a ver, yo la vi. Eh, es bastante particular. Me tomó por sorpresa en el momento en que comenzó. Mm, entiendo un poco que va ligado a todo el tema, o lo sentí yo así, que va ligado como al tema de lo político. Sí, un poco. Incluso, pues también podría mencionar la apropiación dentro de... fue muy interesante, muy interesante. Pareciese incluso por momentos que raya en 100% documental, como un documental de Nat Geo o algo así, a eso es lo que me refiero. Eh, pero allí ves los ejes y lo interesante de la idea que te propone, ¿no? Y pues a ver, primero me abre un poco la mente, no me ubiqué en la época, la verdad, si dijeron una fecha no recuerdo exactamente ahorita, pero sé que pues es pasada y la situación pues son franceses, pues hablan en francés, pero por un momento hablan como
de algunas provincias que son como más italianas, entonces quedé como confuso en la película un poco. Entonces, pero, ¿qué te digo? O sea, es rara para mí expresar o poder incluirla 100% en nuestros temas. Uf, bárbaro. Pero digamos que sí, todo el apartado político, todo este interés, primero la manera en cómo se registra los acontecimientos, muy bien detallados. Cómo de alguna manera ese tema que hiciste énfasis hace rato de la apropiación, cómo se ve allí perfecto cuando ves a las personas pues espigando, cuando ves recolectando lo que otros dejan como no le pertenece a nadie, pero ahora me pertenece a mí. Y de alguna manera, a medida que te estoy hablando como mis ideas, me voy conectando con lo que estabas diciendo. Por ejemplo, el tema de el que la autoría ya no es mío, ahora le pertenece a otro. O sea, tal vez en otro contexto, estamos hablando de comidas o cosas que explicaban que se apropiaban de alguna manera, pero ole, llevémoslos al arte y tal vez pues ahí empiezo como a entender un poco. Perdóname si divago un poco, pero es que estoy intentando como estructurar para llegar a ver cómo lo mezclo con todo lo que hemos visto. No, para nada, Isaac, muchas gracias. Creo que estás allí ya muy cerca, te falta nombrarlo, lo tienes allí como en la punta de la lengua, pero si quieres vamos a dar chance que hablen otras personas antes de yo seguir interviniendo y vuelvo sobre lo que tú has dicho, ¿sí? Pero gracias. Bien, ¿alguien más que quiera comentar algo de la película? A mí también me encantó, me gusta mucho Agnès Varda. De hecho, creo que lo que más me gusta es su personalidad y cómo logra coger algo como tan particular o tan cotidiano como recoger basura o darle otro propósito a la basura y lo transforma en algo que tiene tantas capas, ¿no? Me ha gustado particularmente esos momentos que hace referencia al mundo del arte, ¿no? Y cómo empieza con un cuadro muy famoso que luego lo enseña reinterpretado por otros artistas que a lo mejor no tienen tanto valor en el mercado del arte, pero que ella lo revaloriza también, ¿no? Ahí tenemos ella como sujeto principal de su película, ¿no? Porque ella es la espigadora como principal de toda la narración. Y también me gustó, había un artista muy mayor y conversando con su mujer, ¿no? Nos enseñaba cómo recolectaba basura y hacía como sus piezas artísticas y, y su mujer lo deja como que esto no tiene valor ninguno, hay gente mucho mejor que él, ¿no? Esa ironía y ese punto me encantó. Y luego también la referencia que hace a sí misma de cómo colecciona arte y al mismo tiempo revaloriza como objetos artísticos, que me pareció también muy bonito. Y la apropiación como que se ve en todo momento de la película, pero en distintas fases, en distintas capas sociales, en distintos ámbitos. Y creo que eso hace que el documental sea tan particular y tan original. Y era en los años 2000, creo, Isaac, ¿no? Y ya está. Gracias. No, gracias a ti, Raluca. Has dado, ¿no? Como un montón de claves que creo que a las que Isaac se refería y justo lo que decía, ¿no? Creo que le faltaba nombrarlas, pero ya estabas allí muy cerca de ellas, Isaac. Tienes toda la razón, Raluca. Es un documental que está allí a mitad de camino entre el cine, más bien el videoensayo experimental, ¿no? Y el mock documentary, ¿no? Como el documental falso, ¿no? Es una capa muy peculiar. Ella es un encanto, además, era un encanto de personaje. Y eso hace la película un experimento tan especial, ¿no? Hay muchas cosas que dijiste que me gustaría comentar, particularmente sobre esas capas, ¿no? De las que hablabas, y esos ámbitos de lo reapropiable. Pero le voy a dar la palabra a alguien más, ¿sí? Luego vuelvo.
Gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre su experiencia con la película? También se vale dudas, decir, o sea, que no entendí nada. María Teresa, por favor. Ok. A mí me pareció increíble la película, no me la esperaba para nada que fuera así. Creo que lo que más me llamó la atención y lo que me pareció más bonito es que hablaba como de lo que decía Raluca de las distintas capas sociales. Como no solo te mostraba al pobre, sino también te mostraba un chef Michelin, de 2 estrellas Michelin, que él mismo aspiraba porque le gustaba. Y siento que eso es muy bonito, pues, porque no solo lo hace por la necesidad, porque no la tiene, sino porque le gusta, encuentra algo bonito en ella y se apropia en cierta forma de esa tradición para él mismo y la convierte en suya. También me pareció como muy interesante la parte en la que está la juez explicando de la apropiación de que, bueno, si está en la calle, no tiene dueño, sino el dueño es de quien se lo agarra. Y siento que esa fue como la clave de toda la película, de lo que es realmente apropiarse de un objeto. Gracias, María Teresa. Me parece muy útil que hagan esto que has hecho tú ahora, ¿no? Como, bueno, y Raluca también lo hacía un poco. Detenerse sobre pasajes específicos de la película, ¿no? Quizás si alguien más quiere agregar algo, algún momento en particular que le haya llamado la atención, alguna imagen, algún diálogo, ¿no? Pero tienes toda la Bueno, razón. sí, Ese y el... Perdón, Belén, déjame terminar rapidito la idea. ok. Yo te doy la palabra. Ese que dices, María Teresa, y otro, no recuerdo ahora si está antes o después, creo que está antes. Otro juez que está en medio como un campo, ¿no? Porque invitan a dos especialistas justamente, ¿no? Uno que Él habla era más un bien... cura, un padre que estaba No, Sí, no, hablando. no, no. No, no es un sacerdote, es un juez. Es un A mí juez, me digo, pareció como que era un cura. por su túnica quizá te engañó. No, es como una suerte de Sí. magistrado, ¿no? Que es otra persona que se encarga de interpretar la ley, pues, junto con la abogada que tú mencionabas. Son dos momentos clave para entender las tensiones de esas distintas capas que han abordado hasta ahora. Pero adelante, Belén. Bueno, yo al principio decía, bueno, ¿por qué Renato nos mandó a ver esta película? Después fue que entendí que es lo de la reapropiación, lo de espigar, ¿no? El hecho de espigar, de conseguir, de transformar. Hay una parte que yo me identifiqué mucho, que fue la parte cuando ella regresa de Japón y empieza a tomarle fotos a la humedad. Bueno, yo en mi trabajo el que hicimos, el de la bitácora, yo recogí también como la mancha de pintura que había en mi taller y hice como especie de pinturas abstractas. Ella habla de Anthony Tappis, que las manchas le recordaban mucho al trabajo de Anthony Tappis. Bueno, a mí el documental me pareció muy artístico, me parece una obra de arte por la fotografía, por lo que ella dice, y me pareció muy interesante la mezcla que empieza hablando del alimento y termina hablando de arte. O bueno, ella empieza de arte, después va por el alimento, o sea, es muy social. Entonces, bueno, quería hacer énfasis eso de la mancha en la pared, que me encantó, me sentí como identificada. Gracias, Belén. En efecto, no había hecho esa relación, pero tienes toda la razón, ¿no? Hay algo allí que podría interpelarte directamente. Y que tienes también toda la razón en que ese momento específico en el que ella está pensando no solo en esas manchas, sino también en esos souvenirs, ¿no? Está como fotografiando allí todas las cositas que se trae de regreso de los viajes, cuando va a dar alguna conferencia, cuando va a presentar alguna película, cuando va a dictar algún taller, ¿no? Dice que siempre regresa con cosas. Y luego, ¿qué hace con esas cosas? ¿No? Es lo que se pregunta en ese momento. Creo que es ese mismo momento en el que piensa en el reloj. No sé si recuerdan, un reloj que se consiguió por ahí en la calle, no Los tiene sin agujas. manecillas, un reloj sin agujas, ¿no? Que le encanta porque dice que, ¿no? Da la sensación de que el tiempo se ha suspendido. Y esa la pregunta allí tendría que ver con cómo se suspende cierta temporalidad propia de la autoría en esas prácticas de la reapropiación. Cómo esa reapropiación, ese espigueo, ese montaje, ese pepenaje, esa recolección, como le queramos llamar, después de la clase de hoy, suspende momentáneamente una temporalidad, ¿sí?, hegemónica que había instituido, al menos en la historia del pensamiento occidental moderno, la figura del autor. Digo, me estoy poniendo como sobreinterpretar, pero creo que es un momento muy bello también de la película que tú mencionas. Quizá hay tiempo para un comentario más de alguien más antes de que yo comience a retomar algunos asuntos que han dicho. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues me gustaría retomar varias cosas. Uno, no sé necesariamente si logré hacerlo en el orden en el que ustedes hablaron, pero bueno,
de lo que ha dicho Isaac sí me parece importante pensar, y Belén creo que algo de eso tocaba con su pregunta de, ¿no? ¿Por qué rayos les dejé esta película? Creo que es importante pensar en las distintas escenas que presenta la película y no tomárselas tan al pie de la letra. Es decir, si bien es cierto que pareciera que el hilo conductor tiene que ver con la propia práctica del espigueo, por el propio título además, ¿no? Espigar como la práctica de ir al campo, recolectar aquello que ha quedado de la cosecha y que parece que no es de nadie, ni del agricultor, ni de las personas del campo, y entonces alguien se puede dedicar específicamente a recolectar eso, incluso para consumo propio, pero incluso para beneficiarse y revenderlo después. Si bien pareciera que ese es el hilo conductor, es un poco engañoso en realidad, porque ese motivo aparece una y otra vez a lo largo de la película, ¿no? Las papas son quizá el momento más precioso de toda esa metáfora, ¿no? Como ella pensando en qué tipo de papas recolecta la gente y qué tipo de papas se venden y qué tipo de papas no, ¿no? Y recolecta una preciosa como con una forma de corazón que sin embargo nadie se la querría comer, ¿no? Si bien ese motivo aparece una y otra vez, están las papas, están las ostras, hay manzanas, hay uvas, ¿no? Eso aparece una y otra vez. En realidad, en el fondo, de lo que se trata no es de la práctica específica del espigar alimentos, sino del espigar a secas. Y así comienza la película. Comienza con un diccionario, si recuerdan. Y el diccionario como ese espacio tramposo que se supone que cifra, que vigila, que controla, que centraliza el sentido. Cuando uno quiere saber el significado de una palabra, uno va a un diccionario para saber cómo se utiliza, ¿no? De una manera muy acotada. Sin embargo, si uno lo que quiere es pensar de dónde viene la palabra y qué múltiples usos podría tener, uno suele acudir, y esto es lo que hago yo y les recomiendo que lo hagan siempre para su vida, a un diccionario etimológico. Es distinto, el diccionario etimológico no me dice qué significa, sino de dónde viene la palabra. Y al rastrear de dónde viene la palabra, la conecta a su vez con muchas otras palabras y con muchos otros posibles usos. Y eso creo que creo yo que es la película, una suerte de gran, ¿no? Reflexión etimológica sobre la idea de la ruina, del fragmento, de la reapropiación, ¿no? En ese sentido, no solo se espigan alimentos, ¿no? Sino como decían Raluca, María Teresa y Belén, se espigan también información, ideas, objetos, ¿no? Del uso doméstico, y en última instancia, y de eso va la película, y por eso, como bien dice Raluca, se llaman Los Espigadores, y la espigadora, de lo que trata la película es de espigar imágenes. La película es una gran oda a la técnica del montaje cinematográfico. Es decir, a cómo hacer una película no es más que eso, cortar y pegar distintas imágenes en distintos momentos para construir un sentido. Que el sentido no le viene dado de antemano, sino que se construye en la juxtaposición, ¿sí? En el cruce de un fragmento con otro, el espigueo de un fragmento con otro. ¿Me siguen hasta aquí? Ella es la pegadora a la que hace alusión el título, claramente. ¿Sí? Y ella misma eso es lo que hace. Hay distintos momentos preciosos a lo largo de la película, ¿no? Las fotografías de las que hablaba Belén hace un rato en su casa son una. Hay otro momento fantástico también en el que ella va en una carretera, no recuerdo ya de camino a dónde, pero va en la carretera y pasan camiones, trailers, ¿no? Junto a ella, y ella juega a atraparlos con su mano. Como que el lente de la cámara, ¿no? Y el enfoque en realidad lo va a hacer ella con su mano, y no sé si recuerdan, y constantemente trata de hacer esto, ¿no? Pero es un doble juego en el que ella se graba haciendo esto. Y hay otro momento fantástico que no sé si recuerdan, cuando está con una familia de espigadores que se han dedicado toda la vida a hacer eso, que se ponen a cantar, ¿no? Cantan en español, de hecho, con unas tijeras, ¿no? Y están aquí como recolectando y así, llevando a cabo su labor y están pues, distrayéndose. Y ella está encantada con esa escena y está, ¿no? Filmando, registrando, y pues se le olvida y ella cree que apagó la cámara y baja la cámara, ¿no? La tiene como colgando de la muñeca y pues se va a hacer sus otras cosas y no le pone el capuchón, no le pone la tapa a la cámara ni la apaga como tal, y total que la cámara sigue grabando. Entonces lo que vemos es el bamboleo, ¿no? El baile del capuchón, y a ella eso le pareció una cosa maravillosa para repensar la propia reflexión que le proponía, ¿no? El video, la película, y en lugar de descartarlo, que es el momento crucial de la edición, ¿no? En realidad lo que vemos en la película, en cualquier película, y el cine hollywoodense es particularmente hábil para hacernos olvidar este momento, lo que vemos en la película es un pedacito de un trabajo larguísimo, mucho más largo y complejo de imágenes que quedaron por fuera. Y la edición es el momento en el que eso se decide, qué queda y qué se va. Ella en el momento de editar el documental, en lugar de quitar eso, que podría ser como una suerte de blooper casi, ¿no? Como de error medio chistosón que va hasta el final, lo mete en la película. No solo lo mete en la película, sino que le da un lugar fundamental dentro de su argumento, y de paso lo musicaliza.
pone un tema de jazz sensacional, ¿no? No sé si recuerdan ese momento en el que ella dice, pues, me equivoqué, estoy pensando en una película sobre la reapropiación del error, del olvido, de la falta, del fragmento, me equivoqué, así que aquí les va el baile de capuchón con jazz, ¿no? Y se pone allí como, y largo, ¿eh? Son como 2-3 minutos que uno diría, pero ¿esto qué tiene que ver, no? Entonces, si se dan cuenta, la película es muy juguetona en ese sentido también, y tiene distintos momentos que nos permiten pensar precisamente cómo todo acto, toda producción cultural es siempre un espacio, número uno, intersubjetivo, es decir, de intercambio entre distintos sujetos, y en ese sentido la autoría se ve, si bien no destruida, sí diluida, ¿no? O diseminada entre varias personas. Y por último, que en esa lógica, digamos, el sentido se construye colectivamente. ¿Sí? Hasta aquí vamos más o menos bien. Vale, entonces teniendo eso en cuenta, para no hacer muy largo la reflexión, porque habría muchos momentos que valdría la pena discutir, no sé, cuando están recolectando las ostras, por ejemplo, cada quien tiene una idea distinta de hasta dónde o cuántas, pues, si recuerdan, se pueden recolectar, ¿no? Ella va allí como investigando y unos creen que se pueden recolectar tantos kilos, los otros creen que son más, los otros creen que son menos, unos dicen que a tantos metros de entrado el mar, otros más, otros menos, ¿no? Ahí está precisamente como ese espacio de disputa del sentido, ¿no? Donde el sentido nunca está cerrado, sino que siempre está abierto, está incompleto, pues. Eh, la recolección de las papas, por supuesto, que ya mencionamos. Hay otro momento fantástico donde está recolectando basura, pero no quienes se encargan del aseo público, sino personas que reutilizan la basura para sus propios fines, unos por necesidad, otros por negocio, etc. No sé si recuerdan este momento, pero le preguntan a una persona un poco cuál es su metodología, digamos, cómo hace para recolectar esto en la calle, y le dice, no, pero es que está muy fácil, el ayuntamiento nos da un mapa, ¿no? Aquí está, el ayuntamiento nos dice dónde podemos recolectar la basura. Y él le dice, perdón, pero es que yo creo que el ayuntamiento lo que hace es dar un mapa para saber dónde es que la gente puede sacar la basura. Son dos cosas distintas. Ese ayuntamiento es para que los vecinos sepan a dónde llevar la basura. Claro, pero este sujeto lo interpretaba como el mapa que a él le ayudaba a ir a recolectar la basura. Se fijan de nuevo otro espacio donde el sentido queda completamente suspendido para la reinterpretación de uno u otro. Y ya poco importa lo que el ayuntamiento pretendía con la confección de ese mapa. ¿Sí? Y así, bueno, en fin, hay muchos personajes también, ¿no? Que aparecen a lo largo de la película que tienen que ver con cómo recolectar es precisamente lo que hacemos cotidianamente con nuestras vidas. Dicho esto, perdonen la larga reflexión, pero creo que valía la pena para contextualizar. Espero que quienes hayan visto la película y tuviesen dudas ya estén un poquito más ubicados, ¿no? Por qué valía la pena traerla para la clase de hoy. Dicho todo esto, entonces me gustaría hacer un breve recuento de por qué la apropiación, tanto en la película como en los tres casos que estudiaremos hoy, es una estrategia esencial, ¿no? Para pensar lo que hemos discutido hasta ahora en términos de ecología, de concepto, de espacio, de identidad, de política y también en función de lo que veremos en la siguiente clase. Para empezar, les propongo que junto con la idea de la autoría, que ya discutimos un poco, y del espigueo o la apropiación que acabamos de discutir, pensemos también la idea del montaje. Les traigo aquí un fragmentito de la definición que da de la palabra montaje el cineasta Dziga Vertov, uno de los principales promotores de la vanguardia del cine soviético, en particular cuando hace esta película, muy famosa película, El hombre de la cámara, que bueno, que si no le hemos comentado, les vamos a dejar un fragmentito por ahí en el Padlet para que la vean, pero es básicamente un poco la manera de Agnes Varda, solo que en la década de los 20, una película en la que Vertov piensa cómo construir un relato, y es lo que les voy a leer a continuación, con las imágenes que él va recolectando, ¿no? Sin tener de antemano una idea, lo que hoy llamaríamos un guión, sin pensar en una historia específica, cómo construirla en función de las imágenes que él va recolectando a fuerza de filmar. Entonces sale esta definición de montaje, que es, insisto, la metodología básica de todo ejercicio audiovisual. Dice así, montar significa organizar los fragmentos filmados, es decir, las imágenes, en un film. Dicho de otra forma, escribir el film por medio de las imágenes rodadas y no escoger trozos filmados para hacer escenas, es decir, lo que llamaría una desviación teatral, ¿sí? O trozos filmados para hacer leyendas, lo que llamaría una desviación literaria. Es decir, no se trata de filmar grandes, ¿no? Tomas, grandes trozos, como dice él, casi que constituirían escenas,
sobre las cuales después intento construir un hilo narrativo, ¿sí? Sino que se trata más bien de fragmentitos, pequeñas imágenes aquí y allá, a veces fijas, a veces móviles, que luego conecto para construir una trama. Si ven la película, se consigue en línea completa, eh, no tiene audio ni nada, así que la pueden ver sin ningún problema. Si ven la película completa, entenderán a qué se refiere. Se refiere básicamente a recolectar, como hace Varda, y a conectar. Recolectar y conectar. Eso sería la práctica del montaje. Entonces, dicho esto, como conexión de los distintos puntos que hemos abordado hasta ahora, quiero volver sobre algunas cosas que ya hemos discutido hasta ahora en la clase para evidenciar un poco cómo la reapropiación siempre ha estado allí, solo que no la hemos nombrado hasta ahora de esa forma. ¿Sí? Hay muchos ejemplos que podríamos pensar. Cuando hablábamos del collage al inicio de nuestro curso y pensamos en los inicios del arte conceptual, no es más que eso, es un primer momento de esta práctica del montaje, de lo que Varda llama allí el espigueo. ¿Sí? El collage tendría que ver con tomar, ¿no?, fragmentos que provienen de otros mundos y conectarlos para generar algo hasta ese momento imprevisto. Toda la práctica del fotomontaje de la misma vanguardia soviética, donde Vertov está pensando el cine, otros están pensando el fotomontaje, tiene que ver con la misma idea, ¿sí?, de cómo ensamblar, diría. Les mostré unos collages cubistas, otros soviéticos, aquí unos dadaístas, y pienso por supuesto también en todo el momento de las vanguardias, que no los hemos abordado tan. Renato, creo que te congelaste. Sí. Aló, aló. Hola, sí, se congeló, vamos a darle un minutico. Sí, creo que su internet lo sacó. Vamos a esperarnos un momento.
Hola, hola, perdón. Supongo que habrán dejado de escucharme en algún momento, ¿no? Perdí la conexión. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Me ven bien? Perfecto. Sí, señor. Vale, pues me disculpo por esto. A ver, ¿dónde nos quedamos? Espero que la grabación no que muy siento que nos quedamos aquí, si no me equivoco, ¿no? Que ya hemos visto y en donde la apropiación también había estado presente, solo que quizá no la nombramos como tal. Por supuesto, pensando en todos los remakes y en todas las prácticas del arte pop, donde lo crucial tenía que ver con darle un nuevo sentido a algo que ya existía, ¿no? Bien sea retomar un objeto que ya existía como producto industrial, ¿no? En el caso del trabajo de Duchamp, o quizá retomar una imagen de algún producto propia de esta cultura mercantil, ¿no? La sociedad norteamericana de los 50, en el caso del arte pop, ¿sí? Creo que aquí vamos, ¿no? Todos los remakes en buena medida están sustentados sobre esta práctica de la apropiación y muchas cosas que veremos después, ¿no? Lo que llamamos las neovanguardias o ya propiamente el arte postmoderno sigue en esa línea abierta por Duchamp. Hoy estudiaremos el caso de un artista que directamente se refiere a Duchamp. Pienso también en ese momento de las vanguardias, en el movimiento surrealista, ¿no? En cómo son distintas cosas las que se reapropian y reinterpretan, para empezar quizá los propios sueños, pero por otra parte el trabajo de autores como Yves Tanguy, que están viendo aquí, cómo se hace con distintos objetos que luego ponen, ¿no? A funcionar de un modo distinto, como toda la serie de esculturas metamecánicas que están viendo aquí, ¿no? Este es otro ejemplo, creo yo. Habíamos visto en algún momento este mismo collage, ¿no? Del movimiento pop británico y que también es una forma de reapropiar, en este caso, distintas capas de sentido de esa sociedad muy específica de esa época. Todo el trabajo de Warhol, que a su vez no es solo una reinterpretación cualquiera, sino que es una serie de superposiciones, de juxtaposiciones, de transposiciones, como decíamos hace un rato. Pensemos quizá en el gran ejemplo, el ejemplo de Marilyn, que viene a su vez son imágenes que toma de fotografías hechas para revistas como esta que están viendo aquí, ¿no? Y también en este juego tan interesante que se da en ese momento del arte pop entre la cultura de masa, ¿no? Y esas prácticas artísticas, ¿no? Pienso en este juego que están viendo aquí, como de una revista, lo que tenemos es en la portada de una revista la figura de un personaje de la televisión en este momento, en este caso la serie de Batman, o al revés, en otra portada lo que vemos es una reinterpretación hecha por un artista, Rauschenberg, de una película muy famosa de la época también, o en esta otra revista lo que tenemos en la portada es un guiño directo a propiamente la estética pop de la época. Entonces son distintos momentos en los que creo que es fundamental reconocer esa práctica de la reapropiación para que no se nos haga tan extraña y entonces centremos el tema de hoy ya con una conciencia bastante más clara de por qué es necesario, ¿no? Disputar, ¿no? La supuesta autoría como espacio, digamos, del control del sentido. Hay un caso que solo quiero mencionar rápidamente hoy, pero que veremos con más detalle la semana que viene, cuando veamos la memoria y del archivo, que es todo el movimiento estudiantil del 68 en México y todo el trabajo que hacen en torno a la emblemática y a la iconografía de las Olimpiadas de la época, como todas las imágenes que constituían, digamos, la edición de ese año, se reinterpretan a propósito de los conflictos sociales que vivía el país en ese momento de esta forma. Entonces aquí tenemos otra forma de reapropiación, quizás bastante más política, pero que va en esa misma línea pop, ¿no? Toda la emblemática de la Olimpiada de ese año era bastante pop, digamos, ¿no? Y se interpreta de esta otra forma, con un gesto político bastante claro. Aquí les muestro algunos casos, ¿no? Como esa tipografía del 68 se reinterpretaba, ¿no? O los aros olímpicos venían a constituir las ruedas de un tanque, ¿no? Que reprimía a los estudiantes en movilizaciones. Mantengan ese caso por allí pendiente porque lo veremos la semana que viene. Todo esto me permite entonces, este pequeño recuento, llegar a la película, ¿no? Y a lo que ya discutimos hasta ahora, ¿no? Y explicar entonces por qué era tan necesario pensar la película como un ejercicio él mismo de reapropiación. No solo una película que habla de la reapropiación, sino que habla de ella ejecutándola, performándola, digamos, poniéndola en práctica.
Ese es el espacio de discusión que quiero que abordemos hoy. La película en sí misma como un ejercicio de reescritura y de reapropiación de todo tipo de cosas, desde alimentos, por supuesto, hasta basura, ¿no? Pero pasando también por lo que entendemos por el concepto de lo artístico, hasta imágenes. Hay un momento, creo que también es muy importante, no solo hay abogados, sino que hay psicoanalistas invitados, no sé si recuerdan, pero en algún momento está Laplanche invitado como personaje a hablar. Y cuenta él cuál ha sido su práctica como psicoanalista, y es una suerte de espigueo de qué, de errores, de faltas, de omisiones, de sueños, ¿no? De chistes, de bromas, un poco sobre lo que trabaja el psicoanálisis. Entonces, quizá lo que quería proponerles, ¿no? Y provocar la discusión era ya no leer el típico texto que nos explicara qué es la apropiación, que existen y que a quien le interesa se los puedo pasar, sino más bien ver un ejercicio que estimulara, ¿no?, la propia idea de la reapropiación. ¿Okay? Ese es un poco el ejercicio que quería proponer el día de hoy. Y bueno, esta es la imagen que explica el título, creo yo. Ella misma es una explicadora, ella misma va por allí agachándose constantemente, ¿no?, con su cámara para recolectar ideas, información, imágenes, materiales, etc. ¿Sí? Bien, dicho todo esto, entonces paso a un segundo momento de la clase donde quiero ya mostrarles algunos casos sobre esa reapropiación que abran el camino, digamos, a los tres ejemplos principales que quiero compartir el día de hoy. Para entrar a eso me gusta siempre usar este chiste, un chiste, un poco broma, pero, pero va en serio a la vez, ¿no? No sé si recuerdan este momento así esencial de la historia política contemporánea, global, que es este momento en el que Bush en una rueda de prensa es atacado con un zapato, ¿no? Un periodista muy alterado por las declaraciones que estaba haciendo en aquel momento, después de varios años después del ataque de las Torres Gemelas, es atacado por un zapato, ¿no? Aquí hay dos cosas, que Bush tenía unos reflejos bárbaros, ¿no? Como ven allí, cómo logra esquivar el zapatazo. Pero por otra parte me gusta, insisto, medio en broma, medio en serio, utilizarlo para pensar en el asunto de la reapropiación. ¿A dónde voy con este ejemplo? Que las cosas en sí mismas no están dotadas de un sentido, ¿sí? No están previstas ya de un sentido cerrado sobre sí mismo, que es incuestionable, sino que más bien se les da en su uso. Y por eso comencé la sesión con Roland Barthes, que es uno de los autores que desde la filosofía ha pensado más claramente el lenguaje como una función social, ¿sí? Con Barthes y con Foucault, que yo mencioné, insisto, podríamos pensar también a Derrida, a Wittgenstein, otros autores que pensarían en torno a esta idea de lo performativo, es decir, que el lenguaje solo tiene sentido cuando se le usa, y no tanto porque vayamos a un diccionario y en el libro nos diga tal palabra significa tal cosa, sino más bien cómo usamos esa palabra, ¿sí? De allí el uso aquí del zapato, que me parece, insisto, un poco desde la broma, tan revelador, ¿no? Que el zapato quizá no está previsto para eso, está previsto para calzarlo, ¿no? Para proteger, por otros motivos que no son un ataque, digamos, ¿no? Una confrontación, una provocación. Yo que sé, un celular está previsto para funcionar como un dispositivo de la comunicación, pero bien podría funcionar como un arma terrorista, ¿no? En fin, a lo que quiero ir con esto es que desliguemos la idea de la cosa de su sentido, ¿sí? Porque no está uno previsto en el otro, sino que más bien el sentido viene con el uso que se le dé a esa cosa, ¿sí? Esa es un poco la introducción que quiero hacer a estos casos. Pensando desde allí, hemos discutido ya autores como Joseph Kosuth en un momento, ¿sí?, inicial de este curso, y lo pensábamos como un autor clave dentro de esa genealogía del arte conceptual, y sin embargo hoy propongo que lo repensemos aquí como un autor clave dentro de esa genealogía que inicia, aún sin quererlo, toda una línea de pensamiento sobre la reapropiación, ¿sí? ¿La reapropiación de qué? Del sentido, por supuesto, no tanto de la silla quizá, ¿no?, del objeto silla, pues, para sentarse, sino el sentido mismo de la silla, ¿sí? De la cosa silla, de la imagen silla y de la representación epistémica de la silla, en este caso, de su significado. Este creo que es un buen punto de inicio. Parto desde allí, voy a ir mezclando, como siempre, algunos autores latinoamericanos. Parto desde allí para pensar en esta gran obra de Cildo Meireles, un artista brasileño que se hace muy famoso por su trabajo durante la dictadura, la larga sucesión de dictaduras militares de Brasil, desde los 70 y 80. Y lo que están viendo aquí es una muy famosa obra en la que trabaja con la botella clásica típica de vidrio de Coca-Cola, intervenida con tres mensajes distintos. En algunas marca la idea, como en esta, y en esta, el mensaje Yankees Go Home, ¿no?, como una especie de crítica de la intervención de Estados Unidos. En otras inscribe una suerte de instructivo para hacer con la botella una bomba molotov, ¿no?, aquí. Y en otras inscribe fragmentitos de el Capital de Marx, ¿sí?, como pequeñas citas y así.
las inscribe de una forma tal que las botellas, por su carácter reutilizable, pueden circular infinidad de veces, ¿no? Y en ese sentido pueden distribuir ese mensaje entre distintas manos. Esta es la clásica, quizá ya no la botella a la que estamos acostumbrados de plástico, sino la clásica botella que es retornable, es decir, que llevas a la tiendita, no porque te la vuelvan a cambiar, le llevas una vacía, te dan otra llena y abre como un circuito, ¿no?, de consumo potencialmente infinito, digamos, ¿no? De la botella que yo tuve en un primer momento puede llegar, quién sabe, a mano de quién más, ¿no?, en otra parte del país. Esa es la lógica aquí que me interesa de la reapropiación, ¿no? La pregunta es cómo escribir en un contexto de brutal represión como el de la dictadura militar que estoy describiendo, un mensaje que pueda recorrer, ¿no?, de manera más o menos libre, ¿no?, sin la censura, ¿no?, y que no pueda generar ningún tipo de persecución, represión, ¿no? Y esto a través de objetos cotidianos es la respuesta que consigue Meirelles, ¿no? Me parece un gran caso para pensar la reapropiación. Aquí no solo la reapropiación obvia de la marca, ¿no?, de la gran y clásica botella, sino más bien la reapropiación que le damos a las distintas personas que nos conseguimos con esa botella, ¿no? Imaginen ir a la tienda y que te consigas con esta botella, ¿no?, que te explica cómo hacer una bomba, un cóctel molotov para protestar ante una manifestación, ante un acto de represión del gobierno. Hay otro gran ejemplo de este artista, que es esta serie de inserción, es la misma serie de inserción en circuitos ideológicos, en este caso con billetes. La misma pregunta, ¿qué canal puedo utilizar para que este mensaje, ¿no?, claramente, digamos, subversivo, ¿no?, pueda circular, ¿no?, sin que sea censurado, reprimido, etcétera? Y piensa en el papel moneda, piensa en los billetes como una cosa que todos a diario, digo, cada vez menos quizá, pero más o menos utilizamos, ¿no?, y a través de los cuales podría circular de manera más o menos libre este mensaje, ¿no? E imprime de manera muy simple un pequeño sello de caucho, como están viendo aquí, con un mensaje, una idea muy corta: ¿quién mató? Una pregunta, ¿quién mató a Gerson? Un periodista que había muerto, que había sido asesinado durante la represión de unas manifestaciones de estudiantes. Y pues esta es otra forma, creo yo, de pensar en esa reapropiación, quizá con una línea más política, pero creo que es también una importante tomar en cuenta. Pienso ahora en otras líneas, ¿no?, de esa reapropiación, quizá no tan políticas, que juegan más bien con el imaginario popular, que juegan más bien con un sentido que se genera de manera colectiva, como esta gran obra que hace María Bustamante, de quien ya hablamos hace algunas clases, cuando pensábamos el tema del cuerpo, una importante artista mexicana, pionera en muchas prácticas del arte feminista mexicano. No sé si recuerdan esta obra de ella en que se ponía unos lentes, que en lugar de tener esta típica nariz con bigote, tenía un pene, ¿no?, gigante de plástico. Esta misma artista produce esta gran obra, que no es solo lo que están viendo aquí, esto es apenas un pedacito, llamada La patente del taco. Esto es una gran intervención en la que genera toda una serie de, digamos, instrumentos y dispositivos artísticos que le permiten crear la ilusión de haber patentado el taco, ¿no?, como una, no sé, como el gran, ¿no?, el gran emblema de la cultura mexicana, ¿no? No sé, es como querer patentar la arepa o la tortilla de patatas, no sé, ¿no? Es como querer hacer una cosa allí que no, es imposible, ¿no? Porque precisamente pertenece más bien ya ni siquiera al dominio público, sino a una cultura en general. Y hay distintas intervenciones allí, hay carteles a lo largo del espacio, hubo carteles a lo largo del espacio público, como estos que están viendo aquí, ¿no?, con taco, que además estaba puesto en una forma distinta como suele consumirse, no en vertical, perdón, no en horizontal, sino en vertical. Había todo allí un juego también desde su propia posición feminista con la figura fálica del taco, o incluso fue a un registro público a registrar esta obra, ¿no?, pero con la ilusión de haber registrado el taco en sí mismo. Es decir, lo que registra es la obra, claramente, no el taco per se, pero genera la ilusión a través de ese registro de haber patentado el taco en sí mismo. Entonces se genera una cantidad de malentendidos y de crisis allí identitarias, creo yo, que son claves precisamente para entender el asunto de la reapropiación. Cómo privatizar y cómo hacer propio algo que no lo es, algo que es del común, ¿no? Este es otro ejemplo que me parece crucial para la reflexión. También aquí en México, un colectivo de artistas llamado Tercero y Quinto produce esta instalación hace algunos años, que me parece ejemplar también para esta discusión, que como es esto que está aquí, ni más ni menos. Es una pequeña platabanda, una plancha de concreto, simple, plana, sin nada alrededor ni encima, que instalan a las afueras de una ciudad del norte de México, Monterrey, y abandonan a su suerte, digamos. La hacen, la crean, producen, digamos, las condiciones,
de ese espacio y así lo dejan y se van. Y eventualmente pasan por allí un poco a registrar el avance de la instalación y se encuentran con distintas cosas que están viendo a continuación. Algunas personas lo tomaron momentáneamente, hacían pequeñas fiestas, fiestas de cumpleaños, fiestas de bautizo, ¿no? O una reunión familiar simplemente, un domingo por la tarde, ¿no? Se reunían partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Tomaban ese espacio como una suerte de plataforma para hacer sus juntas, ¿no? En fin, hubo como distintos usos que todos tenían que ver con lo común, precisamente, con cómo un grupo de personas se hace cargo momentáneamente de ese espacio, otorga de sentido momentáneamente a ese espacio, y así como se lo otorgó y cómo se encargó de él, lo abandona para que en un futuro alguien más lo haga. Y así sucesivamente, insisto, en una cadena que podría ser potencialmente infinita. No sé si ver por dónde voy. Es decir, en realidad esto que están viendo aquí no es más que una provocación, en realidad disponer las condiciones de posibilidad, ¿sí? Para que esto otro ocurra. Y aquí quizá abrimos la línea no solo a la reapropiación, sino a la colaboración, de la que hablaremos más adelante. Y bueno, con él, para retomar un poco lo de la cultura pop de la que hablábamos hace un rato, con Tercero un Quinto también podemos pensar las obras de Jeff Koons, quizá, ¿no? Como este gran artista que se ha encargado de retomar imágenes que forman ya parte de nuestro, digamos, como repertorio visual, ¿no? Sensible, cultural, contemporáneo, a partir de la línea de la mercancía, por supuesto, y las ha integrado dentro de su iconografía como artista. Es muy famoso por este tipo de obras que están aquí a la derecha, sobre todo, ¿no? Este gran perrito inflable, ¿no? Como el Globus. Pero también por este tipo de reinterpretaciones que ha hecho de obras clásicas, que es lo que ven a la derecha, y esta obra que ven acá abajo es de Koons, una reinterpretación de la Mona Lisa, y con ella se me abría como otra línea, ¿no? Como el gran artista Da Vinci, ¿no? Siempre que pensé, es como el gran cliché, el gran lugar común del arte occidental, ¿no? Y es como el gran lugar, ¿no? Al que se dirigen todas las miradas para pensar en estos ejercicios, ¿no? De reapropiación crítica. Entonces, con Koons pensaba también en esta otra obra de Warhol, ¿no? Que imprime y reimprime, y marca y remarca de distintas formas a través de serigrafías, la misma imagen de la Mona Lisa, haciendo que sea siempre la misma y otra, una y otra, ¿sí? Nunca es la misma Mona Lisa, pues dicho de otra forma. Y pensaba también con ellos en Big Muniz, un artista brasileño que se ha encargado también muchas veces de repensar no solo a Warhol, sino de repensar a Warhol repensando a Da Vinci. Se van abriendo allí ya estas líneas, estos miles de focos de los que hablaba Barthes hace un rato, que constituyen a nuestra cultura. Y en ese sentido creo que no es azaroso, pues, pensar a Da Vinci, no es un mero gusto, ¿no? Es tocar un punto neurálgico de esta red gigantesca que constituye la función institucional del autor, ¿sí? Si les interesa, les puedo compartir por ahí otro texto que escribe un colectivo norteamericano que se llama Critical Art Ensemble, ya hablamos de ellos la semana pasada o antepasada. Escriben un texto titulado Utopian Plagiarism, algo así como plagio utópico, en el que repiensa la potencia política y creativa del plagio. Allí donde por lo general, sobre todo en el mundo académico, es muy común, también en el artístico, pero allí donde el plagio por lo general es mal visto, es visto como una práctica deshonesta, como una práctica de robo casi, de hurto, ¿no? De información, de derechos, etc. Dicen ellos, hay un espacio, sobre todo dentro de las prácticas del arte contemporáneo, donde el plagio ha sido fundamental para entender esa potencia política que tienen material y discursivamente esas obras. Y utilizan como una clara provocación a Da Vinci. O sea, piensan que en realidad Da Vinci no es el gran genio que nos ha vendido la historia del arte occidental, sino que lo que fue es un gran artista del plagio. Para ellos dan la vuelta al argumento como tal, que logran convencernos de que Da Vinci en realidad lo que supo es plagiar y plagiar muy bien. Plagiar ideas, conectar cosas que ya estaban, cosas que habían quedado suspendidas y que no se habían podido lograr, y que él tuvo la capacidad, no de la originalidad, ni de la creatividad, ¿sí? Sino de la imaginación, más bien de imaginar cosas que no habían sido imaginadas antes, es decir, de imaginar lo inimaginable, ¿sí? Para conectarlo y darle una nueva forma, que es lo que hace un poco Barba en la película, ¿no? Conecta cosas que ya existían, pero las conecta de un modo en el que nunca había sido visto. Entonces, quizá cuando pensamos a Da Vinci en estos casos, no es mero cliché, cuidado con esto, sino que es realmente tocar una fibra crucial, digamos, central dentro de este discurso. Pero bueno, siguiendo con Big Muniz, es otro de estos grandes artistas que se ha dedicado a repensar esas prácticas de la reapropiación y más específicamente la basura. Si les interesó este fragmento de la película de Agnès Varda,
en la que ella entrevista a distintas personas que trabajan con basura. Creo que les recomiendo, va a ser importante también que revisen el trabajo de Vic Muniz, ¿sí? Y de él les recomiendo ver una película, lo que ocurre es que ahora no recuerdo el título, pero bueno, los puedo conseguir y pasárselos, pero esto es un documental dedicado a su trabajo, y más específicamente a las series de trabajos en las que se ha ido a vertederos de basura a trabajar con las familias, las personas que viven allí, ¿sí? Y cómo hacen de la basura su modo de vida cotidiano. Claro, es una película muy política en ese sentido, pero que cuenta mucho también sobre esto que estamos abordando. De hecho, este mapa, que es un mapa del mapa mundo, digamos, no es más que eso, es una suerte de gran mapa que está construido a partir de la reapropiación de basura, pero no de cualquier tipo de basura. ¿Logran identificar qué tipo de basura es? Les hago una Son computadores, ¿cierto? Son computadoras, exacto. Gracias. Aquí con el Zoom quizás lo ven mejor. Son computadoras y partes de computadoras. Concreto, vi ladillos de concreto, creo. Son Por ahí. todos CPUs, son CPUs y CPUs. partes. O pantallas, o discos duros, o chips, tarjetas de video, tarjetas, procesadores que componen una computadora. Y no es cualquier tipo de mapa, por supuesto, como verán, hay una geopolítica del desecho incluso. Hay más desechos de ciertos tipos en el norte global, fíjense en todo esto, que en el sur global. A partir de aquí, toda el África subsahariana, toda Sudamérica, ¿no? Y ciertas zonas del continente euroasiático tienen un nivel de, digamos, como de cierto tipo de basura, ¿no? Más pequeña, ¿no? Como un gesto casi minúsculo en comparación a la otra volumétrica que tiene el norte global. No es cualquier tipo de ejercicio que hace aquí de la basura. En fin, esa y esta serie de trabajos en las que, insisto, va directamente a los vertederos de basura y trabaja no solo con la basura, sino con las personas que ahí viven, ordenando y reapropiándose de la basura, quizás es otro gran ejemplo para lo que podríamos pensar hoy, sobre todo, insisto, a partir de esos pedacitos de la película de verdad, donde el espigueo se concentraba en el desecho. Quizá al final, ¿no? No sé si recuerdan que hay un biólogo químico que se dedica a recolectar, se alimenta de la basura que consigue, no de la basura, porque realmente no están en mal estado ninguno, sino los restos que quedan después de la venta del mercado, y se alimenta solo de eso. Y eso es un buen punto para conectar aquí con la obra de Big Muniz. Y para ir cerrando este recuento y pasar ya al cierre de la clase con 3 grandes casos, les quiero proponer el trabajo de un colectivo mexicano llamado Toro Lab. Ya no está tan activo, pero bueno, fue muy importante hace algunos años, que creó específicamente todo un proyecto llamado el Instituto de la Basura, que tenía muchas partes, estaba compuesto por muchas intervenciones y muchos dispositivos, pero todo él giraba en torno a la basura y a la forma de reutilizarla. Que, cuidado con esto, no es meramente el discurso básico del reciclaje, ¿sí? No es lo que se llama el capitalismo verde, digamos, ¿no? El querer hacernos creer a los consumidores que es culpa nuestra y que está en nuestras manos cambiar el planeta, ¿no? Si lo utilizamos, ¿no? Un vaso o un plato, ¿no? No es eso exactamente lo que estoy pensando aquí con la reapropiación de la basura, sino pensar, como ya lo dijimos hace algunas clases, en el carácter informativo que tiene la basura, lo que la basura puede contar de nosotros y qué podemos rehacer, cómo podemos rehacer esa información, cómo podemos reapropiarnos de esa información. El instituto, inexistente evidentemente, es un juego de especulación, estaba compuesto por distintas partes, un instituto como tal de la basura, una embajada de la basura que se encargaba de hacer trabajo más bien diplomático, es decir, de vinculación internacional entre distintos artistas e instituciones que abordaron el tema. Tenía un archivo de la basura, que ese todavía se consigue un poco en línea, que ya está desactualizado. Eh, Tenía un laboratorio también para pensar la basura, en fin. Era un experimento, digamos, casi de crítica institucional, donde la basura era el gran protagonista y ocurrieron cosas como esta que ven aquí. Una instalación en un museo en Ciudad de México que estaba toda ella compuesta por elementos retomados de la basura. Toda la museografía, todo el concepto museográfico en la instalación del espacio estaba hecho, por ejemplo, como ven aquí, con paredes de cartones, de leche, de jugos, con Tetra Pak, ¿no? Toda la museografía estaba compuesta por este tipo de gestos. Todas las mesas y dispositivos, como están viendo aquí, era de madera reciclada, ¿sí? Y en esos mismos espacios se activaba el archivo de la basura, podías acudir a la instalación y conseguir toda la información del proyecto. Y el proyecto, y lo que conseguías en el archivo, mostraba cosas como estas, que ven aquí a la derecha. Toda la larga cadena de colaboradores, ¿sí?
que se involucraron de una u otra forma, es decir, no solo era el colectivo Toro Lab, sino que era una serie de investigadores en el campo de la geografía cultural, de la biología, de derecho, que participaban en el proyecto y que constituían todos ellos esto que llamaríamos de manera abstracta el Instituto de la Basura. En fin, esto como ejemplo, digamos, para pensar en algunas prácticas que han sido claves, a mi parecer, para entrar en esta discusión de lo reapropiado. Y ahora quiero pasar los 3 grandes ejemplos de la clase de hoy. Antes de eso, ¿alguien tiene preguntas, comentarios o algo que quiera agregar? Sí, Renato, yo tenía una duda sobre la obra de tercero un quinto. No pude comprender por qué eso es una reapropiación. Esta, ¿no? ¿Es porque la gente lo apropia o también el artista tuvo no sé si es solamente como efecto o también desde el producto del artista? No sé si yo diría que efecto, pero tiene que ver, por supuesto, con el momento en que esa intervención, yo no sé si es una obra, yo la llamaría intervención o práctica. El momento en que en esa intervención o práctica ya no depende de las manos de estos artistas de tercero o quinto, sino que forma parte ya de ese entramado social impredecible en ese sentido de esa periferia urbana que es Monterrey. O más bien de la periferia urbana de Monterrey, de la ciudad. Y ocurren entonces cosas como esta y que ellos pueden ir a registrar únicamente. Ellos no van allí en calidad de propietarios de esa plataforma, ¿no? Como para preguntar por qué se está usando así o para pedir una renta por el uso, no, sino que simplemente registran lo que está ocurriendo, que no fue más que la puesta en marcha de una serie de condiciones mínimas y literalmente una plataforma para que algo ocurriese. Sí, por supuesto no hay nada que estén ellos aquí reapropiando, salvo quizá, y aquí podemos discutir, por supuesto, haber hecho una fotografía del asunto y lucrar con ella, ¿no? Y decir que esto es una obra de ellos, cuando en realidad pues es una fiesta, yo qué sé, esto parece una fiesta infantil, ¿no? Una reunión de una escuela comunitaria, yo qué sé, o una escuela dominical, ¿sabes? Algo que está ocurriendo allí con niños y sus familias. Quizá eso es lo que ellos reapropian allí, pero realmente no me interesa eso, lo que me interesa es el uso social que han encontrado, ¿no? Esta comunidad para ese espacio que estuvo apenas dispuesto por ellos, apenas insinuado por ellos. No sé si me explico mejor. ¿Sí? ¿Vale? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta antes de pasar al cierre? Pues no sé si se me oye. Sí. A mí me gustaría compartir una reflexión y es que me parece muy linda la idea de enlazar pues las individualidades de las historias que cuenta cada objeto reciclado, ¿no? Para crear un nuevo significado global. Me parece algo muy, muy lindo y muy poético. Y no, solo quería compartir eso. Gracias, Estíbaliz. Sí, yo no sé si lo veo solo como desde ese carácter poético, que estoy de acuerdo contigo, claro, sino quizá la potencia política que tiene esa poética, ¿sabes? Creo que hay algo allí que esa poética rebasa al pensar que el sentido de, lo que sea, palabras, obras, prácticas, ¿no? O como, si quieren genéricamente, como lo llama Barthes, la cultura, el sentido se construye precisamente de forma política. Y por supuesto, es un gesto poético que diluye, ¿no? Diluye ese sentido entre todos, pero también es poético en tanto nos obliga a hacernos cargo de él. Quizá sobre eso podemos volver en unas semanas cuando hablemos de la colaboración, ¿sí? Pero sí, estoy de acuerdo, Steve, gracias. Bien, para ir cerrando, y bueno, perdón, voy a quizá robarles unos minutitos por este problema de la conexión, ¿sí? Pero que no muchos. Para ir cerrando, 3 casos. Uno que ya Gerardo había mencionado hace algún tiempo, Minerva Cuevas, una artista también mexicana que ha pensado distintos tipos de intervenciones en los que se hace cargo de, en estas que les voy a mostrar aquí, específicamente marcas, ¿sí? Grandes marcas muy reconocidas, digamos, con el sistema del mercado global, e interviene directamente en ellas para evidenciar ciertos problemas a los que están ligados esas marcas y que quizás suelen quedar opacados por el uso circunscrito que les damos a esas marcas. Una de ellas es esta marca tan famosa de agua, Evian, que transforma a ella, la interviene, la reapropia, la reescribe, como quieran llamar, de esta forma, egalité, ¿no? Igualdad, y piensa precisamente en todo el problema de la distribución del agua a nivel global, que es cada vez más preocupante y que parece ser, ¿no? Una de las principales razones que desatará las peores crisis dentro de algunas décadas, ¿no? A lo largo de todo el planeta, la forma desigual en la que se tiene acceso y se distribuye el agua, ¿no? Y estaba compuesto por distintas intervenciones.
En museo, por lo general, lucía así, era una intervención con todas las botellitas de agua en las que se cambiaba la etiqueta de la marca por esta intervención de este nuevo nombre. Había otro tipo de intervenciones como esta que están viendo aquí, con luces en las que se hacía la pregunta de a quién pertenece el agua, de quién es esta agua, ¿no? Y la palabra, la letra S estaba intervenida como el símbolo de un dólar. Y hay también carteles con la misma marca del producto que se utilizaban, digamos, casi de manera activista, ¿no? Para participar en encuentros y marchas y demás, ¿no? Ese es un ejemplo. Creo que Gerardo mencionaba este en particular, si no me acuerdo mal, la serie de trabajos en torno del monte, que es claramente una reapropiación de la marca del monte, que no se escribe así, sino sola T. Y aquí está escrita con 2T a propósito de una contracción que hace allí ella entre el nombre de la marca y el nombre del militar que dirigió, que fue presidente de Guatemala en los 80. Ahora no recuerdo su nombre completo, pero José Efraín quizá, Montt, con doble T. Principal responsable de un proceso brutal, muy violento, de matanza de comunidades indígenas. Y bueno, piensa precisamente esa locación específica de Centroamérica, a partir de Guatemala, como un lugar muy tenso de esa relación entre procesos, ¿no?, dictatoriales, de juntas militares, con intervenciones e intereses más bien político-económicos que vendrían de la agenda de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, es lo mismo, intervienen tanto las latas como tal de sus productos, como una gran instalación en el museo, con el cambio del nombre de la marca y también el cambio de su eslogan, ¿no? En vez de pura traición, pura muerte, ¿no? Este es otro gran ejemplo. Y bueno, este último que parece muy divertido y perturbador también, de Ronald McDonald, Donald McDonald, que es una suerte de performance que hace delegando la interpretación del famoso payaso de McDonald's a un actor a quien contrata para que lo hacen en distintas partes. Ahora no recuerdo en qué país es este, parece que es Alemania, pero lo hacen en México y en otras partes del mundo. Y el actor siempre tiene que interpretar una suerte de payaso muy perverso, que aquí no se ve bien, pero aquí sí, que ha cambiado el logo, y aquí se ve claramente, de la gran M por el logo de daño, de peligro biológico. De riesgo biológico. Y pues es una intervención en la que invita a la gente a pasar con él, ¿no?, a McDonald's, y les va contando, ¿no?, qué tipo de alimentos se venden allí, qué tipo de consecuencias tienen en distintos niveles, ¿no?, por supuesto, nutricionales, económicos y medioambientales. Además está decir que el pobre payaso siempre termina detenido y demás, ¿no?, en todas las intervenciones. El pobre actor. Este es un gran caso que me permite pensar la idea de la reapropiación en un nivel muy particular. Hay otro caso, que es el de Richard Price, que me permite también pensar la reapropiación en otros niveles que se dirigen ya más de cerca al lugar al que quiero llegar así con el cierre de la clase, al epílogo que les mencioné. Las obras de este autor son muy conocidas por ser una reapropiación directa, casi literal, de grandes imágenes que han circulado a través de campañas publicitarias, por ejemplo, y que él corta o reenfoca, reenmarca de un modo tal, sí, que se deshace de lo que la identifica para reutilizarla bajo su nombre, bajo su firma. Esto que también aquí es una campaña de cowboys, de vaqueros, de los cigarrillos de Marlboro, muy famosa, en los 70 y sobre todo 80, y él la reutiliza. Esta es la original, la cuenta aquí a la izquierda, perdón, a la derecha, y a la izquierda es la de él. La reutiliza, literalmente la corta, ¿no?, borra todo rasgo de la marca, del fotógrafo, de todo, y se queda con la fotografía nada más. Y esta es la fotografía que exhibe como si fuese suya. Lo mismo hace en este otro caso de acá, ¿no? Se olvida de todo lo que está alrededor, se queda, digamos, se concentra en este espacio específico, y eso es lo que toma como su fotografía. Lo hace en distintas ocasiones, con distintos temas. Este quizá el que lo lleva a la fama, digamos, es más conocido, pero quizá no es el que sea más polémico entre toda su trayectoria. Este sí es bastante más polémico. Es una reinterpretación que hace de una serie de fotografías que toma, ahora pobrecillo, de hecho, es tan exitoso su trabajo que no recuerdo el nombre del autor original. Philip algo, no recuerdo, no estoy seguro de su nombre, pero bueno, toma un libro, un fotolibro que publica este otro fotógrafo de las comunidades Rastafari en Jamaica y las interviene. La foto original es la de la izquierda, las intervenidas de Prince son las de la derecha, y hace distintos tipos de intervenciones. Les voy a mostrar varias, aquí unas, aquí otras, y publica a su vez un nuevo autor. Y esto sí lo lleva, esto sí produce una demanda, esto sí va
a juicio y, bueno, de hecho hay una serie de... hay todo un litigio al respecto y algunas obras terminan destruyéndose, algunas sí terminan salvándose, otras se les compra para bloquear los derechos de exhibición, etcétera, etcétera. Hay toda una disputa que se van dando cuenta, va reabriendo la discusión de la autoría no solo como un acto meramente creativo, sino como un espacio de discusión política y en última instancia económica, que es con lo que pensamos la clase. El autor no como un sujeto que crea, sino el autor como un sujeto que está inscrito en una red institucional. Aquí otras obras de la misma serie. Hay una que me gusta mucho para aterrizar la discusión, que es esta, es mucho más reciente además. Son una serie de intervenciones que hace el autor a partir de Instagram. Se mete en Instagram de manera azarosa, así random, va buscando distintos perfiles, a veces de personas famosas, pero a veces de cualquiera, podemos ser cualquiera de nosotros aquí. Se mete en los perfiles de Instagram de estas personas, comenta, aquí no van a alcanzar a ver, pero si les hago un poquito de zoom aquí, sí. Comenta, tiene incluso el descaro de comentar, aquí lo ven, ¿no? Las fotografías. Luego toma una captura de pantalla, imprime toda esa captura de pantalla y eso es lo que sirve como una fotografía suya. Si la fotografía ni siquiera es un hecho ya en su sentido tradicional de capturar una imagen, sino más bien de robarla, ¿no? De cortarla y pegarla de un dominio absolutamente público, ¿no? Que también ha conducido a un montón de demandas, por supuesto, por uso no autorizado de imagen personal. Es otro ejemplo que me parece muy útil para pensar esa tensión. Y para ir cerrando, el gran caso del artista Sherry Levine, que es una artista conceptual, fotógrafa, en fin, se mueve como en ese espacio entre ambas disciplinas, cuyo trabajo en su totalidad gira en torno a la reapropiación directa de grandes artistas del arte moderno y contemporáneo. Esto que están viendo aquí es una fotografía de la gran fotografía que hace Walker Evans dentro de toda la serie de retratos que produce en torno a la Gran Depresión. Es decir, esta no es la fotografía de Evans, esta es una fotografía que hace ella de la fotografía de Evans. ¿Sí? De nuevo, abriendo como ese espacio allí, un poco esa suerte de laguna, digamos, ¿no? Legal, nos permite, ¿no? Identificar uno del otro. Lo mismo hace con una serie de fotografías de Rodchenko, este famoso artista productivista soviético. Son fotografías de las fotografías de Rodchenko. Esto es un dibujo, sí, hecho por ella, pero que es una copia casi directa de los bocetos de Malevich, de este otro artista de la vanguardia soviética, del suprematismo. Y esta es una reinterpretación que hace del famoso urinario de Duchamp. ¿Sí? Es otro urinario más dentro de la gran cadena de urinarios que hay. Esto porque ya lo habíamos hablado en algún momento. Ningún urinario que vean es el gran urinario de Duchamp. El urinario, tan rápido como entró al museo, desapareció, fue destruido en ese mismo momento. Entonces, todos los urinarios que conocemos de Duchamp son reinterpretaciones. Así Shirley Barr. En fin, con esto quería cerrar un poco y entonces pasar al epílogo. Justo a partir de estas tres obras, la de Cuevas, la de Richard Prince y la de Shirley Vine, el asunto aquí con la reapropiación, con el montaje y con poner en disputa la idea de la autoría, no es meramente una discusión que ha estado inscrita dentro del lenguaje humanista, abstracto, casi romántico que la historia del arte nos ha enseñado. Por eso les decía yo que quizás sus otras clases donde han estudiado asuntos que tienen que ver con estética y con estética moderna, les pueden haber dado ya algunas ideas. La discusión que estamos teniendo aquí no solo pasa por allí, pasa más específicamente por cuáles son las condiciones materiales, institucionales, sociales, económicas que constituyen la idea del autor. Y como muchas prácticas del arte contemporáneo se han dedicado expresamente a repensar eso y a intervenir críticamente allí, va a ser evidente que eso no es más que una suerte de ilusión, de que en realidad el sentido siempre es colectivo. Y momentáneamente, por supuesto, se puede proteger, amurallar, acordonar. Para cerrar entonces con este epílogo, les quiero recomendar una publicación muy reciente que acaba de aparecer en... Voy a copiar el enlace aquí, después si quieren se los mando también. Una publicación de hace algunas semanas, de hecho, en la que trabajamos varios autores para repensar la idea de la autoría, específicamente a propósito de una reforma que se hizo, no sé si Elvira está por aquí, así está. Se hizo en México de la Ley Federal de Derechos de Autor hace un par de años, y a propósito de esa reforma, se convocó una serie de discusiones para pensar el derecho de autor hoy en día, ¿no? Y cómo el derecho de autor en realidad ya no es un asunto que está inscrito únicamente en la dimensión mercantil de esos supuestos autores, sino que conecta más bien con una serie de problemáticas mucho más amplias, entre ellas sociales,
universitarias, educativas, tecnológicas. Cuán importante es que pensemos la autoría como un espacio de distribución del saber, tanto de protección, ¿no? Y de lo privado. Entonces, aquí les estoy compartiendo, nada más denme un minutito porque está un poco lenta la conexión, pero bueno, ahí les compartí ya el enlace. Pueden ir a ver la publicación, está en licencia Creative Commons, se puede compartir, rehacer, circular libremente, porque la idea era precisamente trabajar con una editorial británica llamada Open Humanity Press, que se ha dedicado a redistribuir el conocimiento académico justamente de manera libre. Y se invitaron allí a distintos investigadores mexicanos y de otras partes del mundo para pensar cómo es que el derecho de autor hoy sigue en crisis, pero precisamente porque lo importante es ya no hacer énfasis en el asunto económico, que es como el paradigma moderno, digamos, sino más bien hacer énfasis en el asunto social. ¿Sí? Bueno, cuando termine de cargar les comparto la pantalla, pero en todo caso ahí tienen ya base para acceder a la publicación, por si les interesa ahondar un poco en el tema. Pues listo, con eso cierro, ese era el epílogo para pensar un poco el derecho de autor más allá de su dimensión económica, pensarlo en su dimensión social. Bien, dudas, preguntas, comentarios. Quizá después de haber visto la clase, hay cosas de la película que ahora quedan más claras, cosas que ya se pueden conectar, no sé, podemos dar un par de minutos para eso antes de cerrar. Yo, Renato, por mi parte, añadir un ejemplo que me parece también de artistas que trabajan en este ámbito, María Cañas, artista que trabaja desde el videoarte y demás, que toda su obra tiene que ver con la reapropiación de imágenes de la cultura general aquí también de Andalucía y de la Semana Santa y podré encontrar por ahí algo para compartirlo por el pad para los compañeros si no lo conocen. Sí, súper, José Antonio, muchas gracias. De hecho, también vi que ya conseguiste un tiempito para compartir algunos materiales en el Padlet, por si alguien quiere retomar las cosas que había estado comentando las semanas pasadas. José Antonio, ya están por ahí, ¿sí? Padlet disponibles. ¿Alguien más que quiera agregar o comentar algo? No conozco su trabajo, José Antonio, entonces sí me encantaría que compartas algún material. ¿Alguien más que quiera agregar, preguntar algo? Renato, yo me quedé pensando que la apropiación, o que hablamos mucho del tema de la autoría, pero también me quedé pensando cómo cuestionan como los propios cimientos del arte moderno, o sea, cómo borra las líneas del arte con la vida en ciertas intervenciones y pues me parece interesante porque es liberador. Yo tenía una visión de la reapropiación un poco limitada y bueno, estuve reflexionando sobre la capacidad de esta técnica en la aplicación del activismo, que es más o menos de lo que trata mi trabajo. Y bueno, me pareció muy enriquecedor. Gracias, Gerardo. Escuchándote se me ocurrió o recordé más bien, el trabajo de una escritora mexicana que no sé si Elvira conozca. Se llama Cristina Rivera Garza, que tiene un libro, un muy bello libro, pero muy difícil también, que se llama Los muertos indóciles, en el que piensa la idea de la apropiación y la reapropiación. Ella piensa obviamente en el trabajo de la escritura, porque a eso se dedica, pero creo que bien puede servir para el arte y la cultura en general. Piensa más que en la apropiación y la reapropiación, en la desapropiación. El libro se llama Los muertos indóciles porque se pregunta precisamente cómo escribir en un país, en un contexto donde la muerte es lo que nos rodea, ¿no? De manera cotidiana, ¿no? En un país donde hay miles de desaparecidos, donde hay miles de feminicidios, donde ¿no? La muerte es un factor constante, pienso en México, pues, o bueno, pienso en Latinoamérica en general. ¿Cómo escribir allí? ¿Cómo escribir con muertos? No solo sobre los muertos, sino con esas otras voces que están allí, que piden ser convocadas, invocadas para hablar, ¿no? Es un ejercicio muy bello, pero también insisto, muy difícil. Les voy a compartir aquí el libro, se consigue en línea.
Y bueno, en todo caso ella repiensa allí, Gerardo, la idea de la reapropiación como el acto de desapropiar. La cultura más bien como un ejercicio de desapropiación de distintos gestos, o aún más, dice ella, de gestos que son inapropiados. Es decir, juega etimológicamente con la idea de lo propio, lo apropiado, lo reapropiado, lo inapropiado y lo desapropiado. Eso a lo mejor puede ser menos limitada la visión que tenemos, ¿no? Donde pensamos que el artista que se reapropia es un artista que copia, un artista que plagia, un artista que imita, un artista de segunda, un artista derivado o derivativo, ¿no? Y pensar más bien en la apropiación como el motor que mueve cualquier tipo de relación, ¿no? Que estas clases que doy yo no son una genialidad mía, no son unas cosas que yo me inventé, no son unas cosas que a mí se me ocurrieron, sino que son miles de cosas que he leído, que he visto, que he pensado, solo y con otros, muertos y vivos, ¿sabes? Y que esa maraña, ¿no? Esos miles de focos de los que hablaba Barthes, se conectan y hacen posible que esto que llamamos clase, entre comillas, de Renato, ocurra. Y estas obras que hemos visto a lo largo de la sesión de hoy, las de Cuevas, las de Price, etc., no son eso, sino que son el resultado de una red mucho más amplia que conecta con muchas otras cosas. Ahí les dejo la referencia del libro de Rivera Garza y sugiero que lo pensemos así, ¿no? Por eso el libro que les compartí hace un ratito, el libro de los derechos de autor, aquí está ya, por si quieren que les comparto rápidamente. Este es el libro, está editado por el Centro de Cultura Española, el Centro Cultural de España en México, como les decía, con Open Humanity Press. Y bueno, aquí tienen el índice de distintas reflexiones, ¿no? Son los derechos de autor, pero pensados desde los saberes originarios, ¿no? ¿Qué implicaciones tienen para las prácticas de no de la artesanía en sí, que es como el lugar común del saber originario, sino más bien de toda la cosmovisión, ¿no? Las comunidades originarias de Latinoamérica, qué implicaciones tiene el derecho de autor y la reapropiación allí, el acceso abierto, que es una discusión cada vez más urgente en la academia y sobre todo después de la pandemia del COVID-19, cuántas discusiones no se han abierto precisamente para liberar las patentes de las vacunas, ¿no? Para que sean cada vez más accesibles a toda la población y cada vez puedan salvar más vidas. Hay una discusión al respecto allí también sobre propiedad, autoría y acceso abierto. También todo el acceso abierto y los autores en el campo de la autoedición digital, ¿no? Como cada vez asistimos, ¿no? A un fenómeno de la digitalización cada vez más violento, digamos, ¿no? Y sin embargo cada vez más privativo. Parece que a pesar de que tenemos internet y supuestamente todos accedemos a él de manera democrática, en realidad son muchos intereses los que se cruzan, ¿no? Y cómo hay prácticas desde la colectividad y la autoedición que tratan de hacer frente a eso. Y por último hay un trabajo sobre los activismos digitales o hacktivismos que piensan precisamente en las relaciones, ¿no? Horizontales que se pueden entablar a partir de comunidades de lo que se llama la cultura hacker, ¿no? Y hay un pequeño epílogo que de hecho que contribuyo yo sobre la relación entre activismo artístico y el malestar de los derechos de autor. En fin, es una publicación que creo que aborda distintas cosas que hablamos hoy aquí, no solo sobre el arte contemporáneo, sino sobre la cultura como un entramado más amplio. Ahí se las dejo como material extra. Pues listo, eso sería todo por hoy. Les agradezco la paciencia, era una clase larga y con muchas partes, pero creo que valía la pena tratar de conectar. Espero que hayan disfrutado también de la película, es verdad, si no pudieron verla, no pasa nada, véanla en algún momento, la recomiendo, creo que ya no para la clase, es una joya para la vida. Bien, para la próxima semana, porfa, les recomiendo leer un texto, un artículo de Ana María Guasch, una investigadora española influyente, llamado Los lugares de la memoria. Vamos a hablar de memoria y de archivo contemporáneo y dedicaremos la clase ya no solo a artistas, sino a exposiciones que se han dedicado a trabajar desde la práctica del archivo. ¿Sí? Pues bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos y que tengan linda tarde y noche. Nos vemos el próximo martes.